Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes una vez más este tiempo devocional. Ya hemos avanzado por la gracia del Señor hasta Lucas capítulo 8 y versículo 16. Allí vamos a encontrarnos en este día. Vamos a avanzar unos versículos allí en Lucas capítulo 8 desde el versículo 16. Pero permítame darle un saludo especial a todos los hermanos de la Iglesia Bautista de Tunal. También a los hermanos que se encuentran en otros lugares de nuestra querida Colombia, en Cali, Bucalagrande, en el Fresno y en otros lugares que nos escuchan en el mundo. Damos gracias al Señor por sus vidas. Permítame orar e iniciamos con este precioso tiempo devocional que llevará como título De la tempestad a la calma. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, porque tú, Señor, nos permites observar tu palabra y porque tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas. Señor Jesús, permítenos compartir esta tu palabra con denuedo, Señor, y que más personas puedan escuchar el Evangelio y venir a ti, Señor, conocerte como el único Salvador suficiente para el mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos ya en Lucas capítulo 8 y versículo 16 y acabamos de escuchar de la boca del Señor Jesús la explicación de la parábola del sembrador o también de la parábola de las tierras. Al final, en el versículo 15 nos decía que la semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, fruto con perseverancia. El Señor aquí continúa hablando y Lucas, el escritor, comúnmente va a continuar hablando lo que el Señor Jesús estaba hablando, pero también va a introducirnos en otros temas que nos van a dar un poquito de noción de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, qué estaba sucediendo en el ministerio del Señor Jesús, qué estaba pasando allí en ese momento, y nos va a hablar de hechos e historias reales que le pasaron al Señor Jesús con sus discípulos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el versículo 16. El Señor continúa hablando y dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. No, sería ilógico, ¿verdad? Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. De hecho, ya la luz era una lámpara que se ponía en un pequeño recipiente de arcilla. Se le ponía aceite y se le ponía una mecha. De esta forma, la lámpara cumplía su función para la cual fue creada. Pero, de hecho, esta lámpara ya iluminaba débilmente. Esta lámpara por sí sola y puesta allí en el lugar donde era creada, ella era una vasija. Se le ponía una vasija encima y no era algo lógico, ¿no? Porque o si no, no alumbraba nada. Se ponía debajo de un mueble, tampoco alumbraba nada. Aquí nos dice, se pone debajo de una cama, tampoco alumbraba nada, sino que más bien dice que se pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Esta lámpara pequeña solía colocarse en un candelero. Allí la luz irradiaría en varias direcciones. ¿Qué aprendemos de este versículo? Aprendemos no solamente con la declaración de este versículo, sino con otras declaraciones que ya el Señor Jesús había dado acerca de sí mismo. El Señor Jesús nos dice que Él es la luz del mundo, pero que Él es la luz verdadera. Y adicional nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que una luz no se debería esconder. Al contrario, dice, se debe poner en un candelero para que los que entran vean su luz. El Señor Jesús es la luz. Pero adicional a esto nos dice la importancia de la luz. Él en Génesis capítulo 1 y versículo 3 ya nos dice que, y dijo Dios sea la luz, la importancia de la luz. Y también en Apocalipsis dice que Él anda en medio de los 7 candeleros. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto? El Señor es luz
y por toda la escritura, el Señor nos va a decir que Él es luz y que los hijos de Él somos luminares, como luminares en el mundo. También nos dice que somos la luz del mundo, que el creyente debe iluminar positivamente al mundo, y nos va a introducir en el versículo 17 y nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir ¿a qué? De salir a luz. Sí, es el deseo del Señor Jesús que nosotros y que los discípulos que estaban escuchando esta enseñanza, ellos pudieran proclamar sin temor y en público lo que habían escuchado en privado. Sí, Él les instaba y les estaba diciendo, miren, lo que están escuchando ustedes en esta clase privada que tenemos, en este instituto especial que tenemos, que el Señor Jesús puso con sus discípulos, que el Señor Jesús andó con sus 12, que el Señor Jesús les enseñaba cosas especiales a ellos en privado, que lo pudieran decir en lo público. Y entonces lo que habían escuchado allí era como esa luz, y que si había de ser útil esa luz no se podía mantener en secreto. E iba a ser así, mis hermanos, porque el libro de Lucas va a continuar allí en Hechos, y allí podemos ver cómo la luz fue de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Era el deseo del Señor que cada uno de sus discípulos y que cada uno de los creyentes pudieran ser la luz. Pero les estaba diciendo también algo en el versículo 18 y dice, mirad pues cómo oís. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos. Por el contexto que observamos, dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Mirad pues cómo oís. La eficacia del mensaje de los discípulos dependería también de ellos, de estos discípulos, cómo iban a ser como oyentes. Sí, la eficacia del mensaje dependía de ellos, cómo estaban siendo como oyentes. Y podemos interpretar de una sola manera la escritura, pero podemos aplicarla a nosotros mismos. ¿Cómo tú y yo estamos hoy oyendo la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios? ¿Cómo estamos yendo a la escritura? ¿Cómo oís? ¿Cómo oís la palabra de Dios? ¿Cómo estás escuchando este devocional? ¿Cómo lo estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando tú la palabra de Dios? Porque la eficacia del mensaje depende del que habla, pero también depende del oyente. Mirad pues cómo oís. Y el escritor nos va a introducir en el versículo 19 y nos va a decir que en ese momento, en esos momentos que él estaba hablando estas palabras, dice que entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Y nos va a hablar de la madre y de los hermanos físicos del Señor Jesús. Vinieron a él. Estos hermanos vinieron a él, pero pasaba algo especial. Dice, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, por causa de la cantidad de personas que estaban allí. No pudieron llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces se le dio aviso al Señor Jesús. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Estaban allí fuera, pero querían verle. ¿Cómo era la situación del ministerio del Señor Jesús en estos tiempos específicos? Eran unos tiempos difíciles de relaciones públicas, no solamente con las personas de su entorno, no solamente con otros discípulos que ya se habían ido, porque si observamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, ya muchos discípulos habían dado un paso atrás. Ellos volvieron atrás, nos dice de una manera desafortunada la escritura, que muchos de los que estaban con el Señor Jesús ya habían vuelto atrás, y el Señor Jesús llega al punto de preguntarles, ¿queréis también iros vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Les dice a los 12, y entonces Pedro sale con esa perla preciosa y le dice al Señor Jesús, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos? No tenemos dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo cierto es que en Juan capítulo 7 y versículo 1 dice que los judíos procuraban matarle.
Los judíos procuraban matar al Señor Jesús. Y en el versículo 5 dice que ni aun sus hermanos creían en él. Es muy triste este versículo, de los más tristes que hay en la Biblia. Dice que ni aun sus hermanos creían en él. No creían en las cualidades del Señor Jesús y mucho menos creían en los títulos de los cuales él se apropiaba, en los títulos que él declaraba. Ellos no creían en esos títulos un poco extravagantes. Sí, él había dicho, yo soy el pan de vida. Y el hermano de Jesús decía, el Señor Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Y ellos sabían, hermanos, ellos eran judíos y ellos sabían de lo que estaba hablando y sabían a lo cual el Señor Jesús se exponía al decir, yo soy la vid verdadera, al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos sabían a qué se estaba exponiendo Jesús. Entonces, de una manera muy triste, dice que ni aun sus hermanos creían en él. Esos títulos extravagantes del Señor Jesús ponían a sus hermanos en vergüenza. Los títulos extravagantes ponían a sus hermanos en una situación vergonzosa. Y aquí vienen sus hermanos a querer ingresar a donde él estaba con un pase de cortesía, con un pase de privilegio. Entonces el Señor Jesús va a decir de una manera muy clara, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, son los que creen. Qué especial es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí para con su madre y sus hermanos. El parentesco con él no era de carácter solamente físico. El parentesco más especial con el Señor Jesús era de carácter espiritual. Y tú y yo somos hijos de Dios por creer en el Señor Jesucristo. Es de manera especial lo que el Señor está hablando acá y le da un contexto especial. No era el Big Pass, no era el Pass Gold, no era la mejor situación, no era la manilla especial por ser hermano físico de Jesús y la madre que podía ingresar donde Jesús estaba. No. Él está hablando de que los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia son una buena tierra. Él está hablando de que los hijos de él van a ser luz. Él está hablando de que ellos son luz y de que debemos estar evaluando cómo estamos oyendo, si estamos creyendo o no. Y entonces él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen y la ponen en práctica. ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo a la palabra de Dios? El parentesco con él no era solamente de carácter físico primordialmente. El parentesco que nos da el Señor nuestro Dios con él es de carácter espiritual. Y pasan algunos días y el escritor va a decir en versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pasemos al otro lado del lago y partieron. ¿En qué lago estaban? Estaban en el lago de Galilea o en el mar de Galilea, como lo dicen algunos mapas o en algunas porciones de la escritura también, lago o mar de Galilea. En la ribera oriental del lago, ellos estaban en la ribera occidental, pero en la ribera oriental del lago de Galilea estaba mayormente deshabitada. No habían muchos lugares ni casas allí, pero entonces él quería estar aparte para descansar y hablar con sus discípulos. Y también pasa algo que nos dice el versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Sí? El Salvador se durmió. Se hallaba sujeto a limitaciones humanas. Él se limita cuando se humana y se durmió. Y entonces él está allí dormido. ¿Por qué está dormido? Por el peso de su ministerio. Él había estado enseñando
todo el tiempo. En el capítulo 8 estamos observando versículo 1 que nos dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. El ministerio le había fatigado y él se queda dormido en la barca. Y entonces él, después de estar predicando, él se recuesta en su barca y dice que él se queda dormido. El Dios hecho hombre limitado, ¿sí? Y se queda dormido. Y entonces pasa algo mientras él dormía. Pasa que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Una tempestad no era una cosa rara en ese lago. Era algo que sucedía muy comúnmente. Pasaba allí porque el lago se encuentra 200 metros bajo el nivel del mar y esos vientos que por la tarde se enfriaban en las cimas de las colinas descendían con mucha fuerza y dice algún comentarista que esto era como un hervidero. Era algo tremendo lo que pasaba en ese mar de Galilea a determinadas horas. Era algo que pasaba muy frecuentemente. Al atardecer se enfriaba el aire en las cumbres, bajaba con tanta fuerza por los desfiladeros que convertían esto en un verdadero peligro. Se anegaban y peligraban. El alto oleaje inundaba la barca en la cual ellos estaban. No sé si tu vida esté así. No sé si estemos pasando por tiempos de tremendo oleaje en nuestra barca. No sé si estemos pasando por tiempos de tremendas circunstancias y de tremendas tempestades. Tal vez te sientes así en esta mañana y puede que pase eso. El alto oleaje tenía descubierta la barca y podemos cantar entonces: Maestro, se encrespan las olas, sálvanos que perecemos. Dice, ellos se anegaban y peligraban. Ellos estaban en una situación real de peligro. Viniendo a él le despertaron: Maestro, maestro, que perecemos. Sí, ¿acaso ellos no eran pescadores experimentados? ¿Acaso ellos no eran expertos en lo que estaban haciendo? ¿Ellos no estaban acostumbrados? ¿Ellos no eran diestros para con las olas? Y aún se sentían de esta manera. Aún se sentían de esta forma. Era una violencia insólita del mar. Tal vez una pandemia, no lo sé, era una violencia terrible, dificultades tremendas en estos tiempos, dificultades tremendas por las que estemos pasando. Solo Dios lo sabe por qué situaciones tú y yo podemos estar pasando. Queridos hermanos, pastores, misioneros, solo Dios sabe por qué situación estás pasando. Líderes de iglesia, solamente el Señor sabe por qué estás pasando. Mujeres en Cristo, ustedes y Dios solamente saben por qué tempestades están pasando. Y entonces no valió la experiencia, no valió el ser experto, no valió el estar acostumbrado. Solamente ellos dijeron: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Saben qué es la palabra bonanza? Es serenidad y tranquilidad en el mar. Serenidad y tranquilidad en el mar. ¿No quisieras tener eso en tu vida? ¿No quisieras tener bonanza, serenidad y tranquilidad en el mar? La autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, una vez más demostradas por el Salvador, es que según el curso natural no podía haberse dado esta palabra bonanza porque como secuela de esa gran tormenta por la cual estaban pasando se requería tiempo. Pero aquí dice que las olas cesaron y se hizo bonanza. De inmediato se hizo bonanza, de inmediato el mar volvió a tener una calma instantánea. Y entonces el Señor Jesús va a hacer dos declaraciones. La primera tiene que ver con que reprendió al viento y a las olas. Dios solamente obra con todo su poder. Y Dios hizo una obra maravillosa, que es la obra de la cruz, de su muerte y resurrección. Esa es la obra más grande y preciosa que el Señor hizo. Entonces Dios obra con su poder. La salvación es del Señor.
La salvación es del Señor, el poder es de Dios. Entonces Él reprendió el viento y las olas, pero la segunda declaración tiene que ver contigo y conmigo, con estos discípulos, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? La segunda declaración es una pregunta a sus discípulos, pero más que una pregunta a sus discípulos, es una pregunta para ti y para mí. ¿Dónde está vuestra fe? Querido hermano y amigo, quiero que en esta mañana, por favor, tú respondas esa pregunta a Dios. ¿Dónde está vuestra fe? Tal vez tu fe está en tu experiencia, en ser un experto en el mar, el ser un diestro en las tempestades de la vida, o estás acostumbrado a las tempestades y ya las sacas muy fácilmente. Queridos hermanos, en este momento de esta tempestad no hubo ninguno de los discípulos, con toda su experiencia, con todo y estar acostumbrados, con ser hombres aguerridos en el mar, no pudieron solucionar esta gran tempestad. Solo Dios pudo solucionarla. Pero ellos le preguntaron: ¿dónde es? El Señor Jesús les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Que vuestra fe esté, como lo dice Hebreos 12:2, en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a pasar de la tempestad a la calma, solo porque nuestra fe esté en ti, Señor Jesús. No en mi experiencia, no en mi destreza, no en ser un hombre versado, Señor. Permítenos, Señor, que nuestra fe esté en ti, Señor. Permítenos ser hombres tan aguerridos en realidad para poner nuestros ojos en ti, Señor Jesús. No en mi trabajo, no en mi universidad, no en mi familia. No, Padre. No en mi iglesia local. No, Señor. Quiero tener mi fe puesta en ti, Señor Jesús. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Haz tu propósito y voluntad. Amén. Hermanos, bendiciones. Recuerden, de la tempestad a la calma, solo poniendo los ojos de la fe en Cristo Jesús. Buen día, bendiciones.